Cordial bienvenida a todos los que están aquí presentes y los que nos están acompañando desde diferentes lugares. Nos encanta mucho tenerles aquí con nosotros. Hoy voy a hablarles acerca de los corazones más endurecidos. ¿Dónde estarán los corazones más endurecidos? Bueno, en el infierno. Pero el infierno todavía no está funcionando porque no ha habido el juicio final. Es cuando el Señor venga que llevará a unos a la gloria y enviará a otros a la perdición eterna. Alguien dijo: el endurecimiento del corazón es más peligroso que el endurecimiento de las venas. ¿Cuán cierto es eso? Por la dureza del corazón se puede perder el hogar, un negocio, la salvación. Por esa terquedad se puede generar una desgracia, una terrible catástrofe. Cuando pensamos en personas de corazones endurecidos, la mayoría pensamos en ateos declarados que ridiculizan la sola idea de Dios. Esas personas que cada vez que se hace referencia al cristianismo, sus palabras están cargadas de desprecio y burlas, personas severas y cortantes. Esos ateos que hacen alarde de su odio hacia Dios, como cierto intérprete de rock, de quien se dice que como parte de su show hace pedazos una Biblia. Cada vez que oímos mencionar a tales personas, pensamos: esas son las personas más duras de corazón. No dan su brazo a torcer, desatienden al llamado de Dios, se niegan incluso a oír la palabra de Dios. Cuando pensamos en personas de corazones endurecidos, pensamos en activistas, militantes, homosexuales que se mofan del cristianismo, que blasfeman el nombre de Dios. Cada vez que oímos hablar de tales personas pensamos: sus corazones tienen callo por el pecado, son imposibles alcanzar para el reino de Dios. O pensamos en las naciones comunistas que por décadas han perseguido a los cristianos. En Cuba, por ejemplo, solo a pocas millas de la costa de la Florida, cuando se instaló el régimen comunista de Fidel Castro, lo primero que hizo el dictador fue cerrar todas las iglesias cristianas y convertir los templos en centros de entrenamiento para el comunismo. Los líderes de Cuba se jactaban: hemos arrasado con la religión. Y en ese tiempo muchos cristianos pensaron: nadie puede tener un corazón más duro que estos perversos aborrecedores de Dios. Cuando pensamos en personas de corazones endurecidos, pensamos en jóvenes insolentes, rebeldes, altaneros ante la autoridad, como el siguiente caso de la vida real. El hombre joven, alto, fuerte, de frondosa barba y negra cabellera de león, se irguió cuán alto era. Abrió la boca y soltó la lengua, no para pronunciar palabras suaves y educadas, lo hizo para proferir insultos, obscenidades y bravatas ante el juez que lo juzgaba. «Deme no más la pena de muerte», le gritaba. «Mándeme a la cámara de gas. Dicte su perversa sentencia. ¿A mí qué me importa? Me río de usted, de su tribunal y de su jurado». El juez Gregory Martin, tal como le tocaba, aplicó la pena de muerte en la cámara de gas a José Cornell, convicto de asesinato de su compañera sentimental.
y después de dictar la sentencia, el juez soltó el martillo. Al pronunciar la sentencia, citó las palabras del sabio Salomón de Proverbios 1:22. En el centro de ese versículo hay una pregunta: ¿hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? A ese individuo condenado a muerte por el brutal asesinato de su compañera sentimental, no le importaba que la persona de quien se burlaba tuviera la autoridad de dar o quitar la vida. Reír burlándose en un momento tan serio como este, después de haber cometido un asesinato, es no solo demostración de dureza de corazón extrema, sino también de un total desprecio hacia la autoridad. Si usted me aplica la pena de muerte, le gritaba este joven al juez, me reiré en su propia cara. Cuando uno ve personas como este joven, piensa, este en verdad es el candidato perfecto para recibir la medalla de oro en modalidad de dureza de corazón. Y sobre un caso como este, la Biblia dice en Proverbios 27:22, aunque al necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. Otro sabio dijo, la tontería es al necio infinitamente más fascinante que la inteligencia. La inteligencia aparentemente tiene sus límites, la tontería no. Y como este joven, muchos se burlan, no de un juez humano, sino que viven burlándose del juez supremo, de Dios, sin tomar en cuenta que se están burlando del único que puede dar y quitar la vida y que tiene además poder para echar al hombre al infierno. ¿Cuánta gente vive en total indiferencia espiritual, haciendo caso omiso de las leyes de Dios y pisoteando insolentemente los principios sagrados de la vida? Y esta gente no se arrepiente ni ante el mismo juicio de Dios, como lo predice Apocalipsis, capítulo 9, versos 20 y 21. Juan dice aquí, parece que hubo una mortandad terrible, lo que debió ablandar el corazón de los que quedaron en la tierra. Pero ahí dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y luego repite la idea en Apocalipsis 16, 10 y 11. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaban contra Dios, el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Los rebeldes no solamente desprecian la corrección, sino que cuando se les reprende, se empecinan en hacer el mal. Así actuaba el mismo pueblo de Dios en la época de Amós. El Señor le dice a su pueblo en Amós 4:9, os herí con viento solano y con oruga, con peste. La langosta devoró vuestros muchos huertos, vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice el Señor.
Algunas mentes son como el concreto terminado, permanentemente mezclado y endurecido. Bueno, puedo continuar refiriendo todo tipo de burladores, blasfemos y aborrecedores del Evangelio, y ciertamente cada uno de estos funestos personajes puede ser fielmente descrito como teniendo un corazón endurecido, pero tal vez lo que les voy a decir a continuación los sorprenda un poco, o tal vez mucho. Yo creo que los corazones más endurecidos del mundo no están allá en la calle entre los impíos. Si usted quiere descubrir los corazones más duros, tiene que mirar en la propia casa de Dios. Sí, entre el pueblo de Dios están los más obstinados, están las personas que aceptan todo, pero prácticamente no aceptan nada. No son ateos, leen la Biblia, oran, asisten a las reuniones, pero han caído en la trampa del maligno. Dicen que la trampa más efectiva del diablo, porque en una sesión que hicieron en el infierno, es una fábula, sugirieron que había que llevar a la gente a que usara armas, otros que usara droga, otros que desde la academia les enseñaran que no hay Dios, que no hay Biblia, que se burlaran de la Biblia. Pero vino un diablo que dijo que la mejor estrategia sería decirle a la gente: sí hay Dios, sí hay Cristo, la Biblia es la verdad, deben ir a la iglesia, vayan a la iglesia, pero todavía no se arrepientan. O sea, personas que endurecen su corazón en medio de los ambientes espirituales. Todo lo creen, pero no creen nada. No practican lo que han aprendido. Dedúzcalo de este versículo de Hebreos 3:16, y esto se dice de los israelitas y también se dice de algunos cristianos hoy en día. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Quiénes fueron los que ofendieron al Señor tanto? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Pero los que salieron de Egipto no salieron precedidos por una cascada de milagros. ¿No abrió el Señor el mar rojo? ¿No les dio maná en el desierto? ¿No les dio agua de la roca? Esos se endurecieron, murmuraron, se quejaron. Varias veces el Señor Jesús aseguró que sus propios discípulos eran duros de corazón. Por ejemplo, en Marcos 8:17, Jesús les recrimina: ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y en Marcos 16:14 dice que el Señor Jesús, después de su resurrección, se le apareció a los 11 discípulos y, óigalo, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Tampoco le creyeron a él. Él dijo que iba a morir, pero que él resucitaría. ¿Ve usted cómo el endurecimiento no está conectado al ateísmo, al comunismo o a otro cualquier ismo, sino más bien al hecho de escuchar la palabra de Dios y no obedecerla? El endurecimiento del corazón no es tan solo un asunto de hablar mal de Dios, de rechazar a Cristo o negarse a ir a la iglesia. Su corazón se puede endurecer aún estando en todos los cultos de la iglesia. Puede endurecerse mientras escucha enseñanzas, canta alabanzas a Dios, e inclusive mientras esté sirviendo como ujier en el templo o como maestro, miembro del equipo de adoración. Ciertamente puede endurecerse tanto hacia la palabra de Dios mientras sirve, que aun si el mismo Jesús predicara en persona en el templo, haría oídos sordos para él. Conozco
Muchos hermanos que son bondadosos, dedicados y sacrificados, y aún así están en peligro de perder su salvación. Siento que se están endureciendo. Y he rogado al Señor por esto, pidiéndole: Padre, ¿cómo estas personas tan queridas pueden escuchar sermón tras sermón de corrección y nunca cambiar? Ellos vienen a tu casa semana tras semana para adorarte, pero no están alcanzando la madurez. Lo sé porque he escuchado de sus chismes y conozco los otros pecados en sus vidas, de su mal genio, de sus descaradas mentiras e injusticias. Sé de muchos que no han podido perdonar a los que le han ofendido. A ellos les gusta oír tu palabra predicada, pero simplemente no la obedecen. Señor, ¿por qué no obedecen tu palabra? ¿Qué más falta? Por ejemplo, si yo suspendiera esta enseñanza aquí en el hotel y dijera: tenemos una sorpresa, no voy a predicar más, la hermana Cecilia tiene el vino y el pan, vamos a celebrar la cena del Señor. Una condición para participar de la cena es estar en obediencia delante del Señor. Entonces, hermanos, nosotros vamos a tener la cena pronto, ¿verdad? Porque ya nos podemos reunir con más libertad. Dentro de unas 3 semanas les avisamos. Normalmente avisamos unas 15 días para que ustedes se preparen en oración, para que perdone, como dice Dante Gebel, para que perdone a su suegra, para que perdone a su hermano. Pero piense que si el Señor viniera hoy, Él no le habría avisado. Si la muerte llega, ya no le avisa a nadie. Porque hay que avisar con tiempo que vamos a tener la Santa Cena para que entren en obediencia. Entonces, si yo dijera: vamos a celebrar la cena ya, pónganse de pie los que van a participar de la cena. Puedo garantizar que por ahí el 50% se pone en pie. Y los otros son rebeldes. No están obedeciendo. ¿Y por qué no? ¿Son ateos? No. Leen la Biblia, se congregan, oran, pero no quieren obedecer. Ahora, si no pueden participar de la cena acá, no pueden participar de las bodas del Cordero, en la cena celestial. Es cosa peligrosa entrar en la casa de Dios y hacer de la adoración un rito mecánico. Aún usted puede ser un predicador, ser un maestro de la palabra, puede cantar himnos especiales y puede decirse a sí mismo: recuerdo bien el día de mi conversión hace tantos años, 20, 30 años. Le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. Pero si su corazón realmente se hubiera convertido en ese tiempo, hoy habría evidencias de cambio en su vida. La verdadera tragedia es que, a pesar de escuchar mensajes ardientes enviados del cielo, muchos cristianos no practican lo que escuchan. Se niegan a permitirle entrada a Jesús en ciertas áreas de sus vidas. Y mientras ellos continúan escuchando sin obedecer, se endurecen. Y la Biblia dice en Proverbios 29:1 que al final serán cortados sin esperanza de ser curados. Miren lo que dice el texto: el que se pone terco cuando lo corrigen será destruido de improviso y sin remedio. Pero vea usted, en contraste con estos cristianos tosudos, rebeldes, existen activistas homosexuales quienes han sido curados de la dureza de su corazón. Al principio maldecían a Cristo y sacudían el puño con ira ante Dios, pero de pronto escucharon el Evangelio y sintieron la reprensión pura y amante del Espíritu Santo y sus corazones se derritieron. Ellos se arrepintieron, se volvieron a Jesús y su dureza fue curada. Usted puede estar pensando:
¿Está diciendo este pastor que un homosexual radical endurecido por el pecado tiene la esperanza de ser curado de su dureza, pero que un cristiano endurecido no tiene esperanza? ¿Cómo puede ser esto? Hermanos, quiero leerles en Mateo 7, 21. Este no lo tenemos en la pantalla, porque es algo que me acordé que encaja en este punto. Dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que obedece. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí, la diferencia entre el homosexual es que él no ha escuchado mensaje tras mensaje de reprensión, pero el cristiano sí, inclusive los ha predicado. Esa es la razón por la que el Señor Jesús les dijo en Mateo 21, 31 a los más destacados religiosos de su época, y esto es contundente: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. En las Escrituras vemos que cuando alguien endureció su corazón, nunca trajo la bendición de Dios, sino su enojo, su juicio. Dios no bendice allí donde hay endurecimiento, porque en ese caso el hombre prácticamente le dice a Dios: aléjate de mí, prefiero andar con mis propios sentimientos, tengo el derecho de hacer lo que me dé la gana. Lo grave es que esa actitud acarrea castigo divino. La Biblia dice en Proverbios 28, 14: dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en desgracia. Y el Salomón repite la idea en Proverbios 13, 13 que leímos ahora 8 días varias veces: el que menosprecia el precepto perecerá, el que teme el mandamiento será recompensado. Y Pablo dice en Romanos 2:5: pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Ahora mismo usted puede estar diciendo: sí, admito que estoy descuidando la palabra de Dios, que todavía estoy atado a un pecado, estaré muy endurecido, habré ido muy lejos para recibir un toque del Señor en esta ocasión. Por supuesto que no. Si usted viene al Señor Jesús verdaderamente arrepentido, Él no va a actuar como un juez implacable, sino como su abogado. Ahora mismo Él le dice: si clamas a mí, yo haré el milagro de despertar tu conciencia. Yo vendré a ti supliendo todo lo que necesitas para mantener tu corazón tierno y quebrantado ante mí. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la autoridad divina? Bueno, debemos, en arrepentimiento y humildad, hacer un balance de todas las actividades de nuestra vida pasada y tomar bien en cuenta la manera como estamos viviendo actualmente. Debemos luego, en humildad y contrición, pedirle a Dios perdón por todo aquello que hayamos hecho que le desagrada a Él. Luego debemos pedirle a su Hijo, a Jesucristo, que entre en nuestra vida como Salvador, dueño y Señor. Él nos dará su perdón si se lo pedimos. Basta con que le abramos el corazón. Yo creo que la oración de Nehemías no deja dudas en cuanto a que Dios es misericordioso con los que se arrepienten de corazón.
En Nehemías 9, versos 16 y 17 dice: nuestros padres fueron altivos, no quisieron obedecer tus mandamientos, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste con ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta nombraron a un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú los perdonaste porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. En Hebreos 3:15 se lee: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Si Dios nos dice aquí que no endurezcamos nuestro corazón, quiere decir que existe gracia disponible para no endurecernos. Es decir, es posible no tener un corazón duro. Si usted ha oído la voz de Dios, no endurezca su corazón. Recuerde la pregunta de Job en Job 9:4. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? No puede irle bien al que anda de espaldas a Dios. Puede que aparentemente prospere, pero ¿sí será que los incrédulos, con todo lo que tienen y gozan, son más felices que los verdaderos cristianos? ¿Qué clase de progreso será el que alcanzan? ¿Un progreso moral, espiritual? ¿Es un progreso siquiera intelectual o algo que le trae al hombre la estimación pública y el honor? Todos sabemos que el progreso de los necios es solamente material, basado en el dinero y en lo que el dinero pueda conseguir. ¿Quién les va a garantizar que su fin será feliz? ¿Y qué de la salvación de sus almas? Escuche esta amonestación de la palabra de Dios. Está en Hebreos 3, del verso 12 al 14. Amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Aleluya. Amén. Ahora que ha recibido este mensaje, póngalo por obra, como dice el sabio Salomón en Proverbios 24:32. Miré, lo medité en mi corazón, lo vi y aprendí la lección.